Nos encontramos en la Universidad de Deusto. Hoy se celebra un seminario y se entregan los premios de la mujer y el deporte. Aprendemos mucho más y entenderemos muchas cosas a raíz de ver este reportaje. Llevamos ya 14 jornadas, 14 seminarios en los que analizamos la situación de la mujer en el deporte, desde los diferentes ámbitos, comenzando en el ámbito legal, hablando de las sponsorizaciones, de la participación de la mujer deportista en los órganos organizativos, etcétera, etcétera. Hemos avanzado bastante y sobre todo en Euskadi, en Vizcaya, hemos avanzado muchísimo en el posicionamiento de las deportistas, pues en las páginas de los diarios, en las cámaras de televisión, en los micrófonos, en todas partes hemos evolucionado bastante, pero todavía nos queda un larguísimo recorrido porque estamos a un 80-20. Pero sí hemos avanzado muchísimo, pero aún nos queda un larguísimo camino, pues porque tenemos que contar que las mujeres abandonan antes el deporte, las mujeres tienen menos medios, menos oportunidades, las sponsorizaciones, las ayudas, la imagen de las mujeres en el deporte todavía no lo tenemos muy popularizado, pero ya hemos visto, las chicas del fútbol hace escasas fechas en San Mamés hicieron un llenazo, sí. O sea que el público sí está dispuesto a seguir el deporte femenino, lo que pasa es que necesitamos medios, necesitamos más ayudas. Bueno, en primer lugar, lo que hemos hablado es de los Juegos Olímpicos, que por primera vez en la historia pues ha habido una igualdad en la participación numérica de deportistas femeninos y masculinos, y bueno, y un poco mi intervención ha estado en la línea de que, bueno, que sea un número igual no nos llegue a pensar o no nos haga caer en el error de que todo es igual, ¿no? Porque detrás de esos números, el mismo número para hombres no representa lo mismo que el número de mujeres, porque detrás de eso hay evidentemente desigualdades en cuanto a medios, a infraestructura, a medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco viene por ahí, diciendo que nos ha parecido muy bien que el Comité Olímpico Internacional, por primera vez en la historia, tuviera por lo menos en cuenta esa participación, pero que a partir de ahí también necesitamos más. Necesitamos tener más entrenadoras, más técnicas y sobre todo más mujeres en la gestión y en la dirección del Comité Olímpico Internacional y de todos los comités. A veces son barreras que desde el punto de vista de los gestores de las federaciones nunca los han tenido en cuenta, porque nunca se han visto en la tesitura de que los deportistas exigieran esto o aquello, ¿no? Y ahora de repente pues las mujeres deportistas empiezan a exigir unas cosas con las que ellos nunca habían tenido en cuenta, ¿no? Y aparte de eso, bueno, por lo general sí que hay un clamor, ¿no?, generalizado de que cuando entras en una federación, digamos, las instalaciones, el reparto de las instalaciones, de los horarios, incluso del servicio técnico o médico, pues bueno, deja mucho que desear, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en esa lucha de que las deportistas tengan, pues eso, los mismos medios, tanto técnicos como económicos, para desarrollar su máximo potencial, que es mucho. Igual que es fundamental tener buenas instalaciones, un buen entrenador y un buen equipo técnico, yo creo que para desarrollar el máximo potencial necesitan una asociación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una serie de derechos que tienen que reivindicar, que ellas a nivel individual pues sería imposible. Sería imposible porque todo el mundo sabe, es una ley no escrita, pero que te digo que funciona muy bien, que es que el deportista o la deportista que alce la voz contra la federación pues tiene dificultad para, digamos, luego seguir su carrera deportiva dentro de esa federación. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues usarnos a nosotras, como por ejemplo mi asociación, la Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional, que seamos sus portavoces y entonces que ellas se dediquen solo a lo que les interesa, que es el deporte, y nosotras en su nombre y en el nombre de todas pues reivindicar que ese deporte se haga de la mejor manera posible, en las mejores condiciones que puedan tener.
Bueno, pues yo soy ciclista de ultrafondo, me dedico un poquito a practicar esta modalidad dentro del deporte, que es bastante minoritaria y muy dura también, son carreras de 12, 24 horas. A día de hoy, gracias al apoyo de instituciones, entidades y patrocinadores, puedo hacer un calendario internacional, pero no es suficiente como para poder ganarme la vida con el deporte. Entonces, en mi caso, bueno, combino la actividad deportiva con la laboral, que es mi fuente de ingresos, y la realidad es, bueno, que el deporte femenino está teniendo una progresión impresionante en los últimos años. Entonces eso hace que en alto nivel, hablamos de a nivel de carreras de Europa, del mundo, pues ya se empiecen a notar esas diferencias, ¿no? Que hay ciclistas puramente profesionales que se dedican solo a la actividad deportiva y estamos otras que, bueno, pues de una manera un poco más parcial, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso estoy súper agradecida y súper contenta de tener ese arrope, de tener ese apoyo y poder hacer un calendario, como te digo, súper ambicioso y bonito a nivel internacional. Hablamos de 3-4 carreras importantes al año, pero sí que es cierto, bueno, pues que está ese hándicap, que es un hándicap muy importante porque al final pues no descansas lo suficiente, ¿no? Entonces esa es un poquito mi situación actual. Yo creo que el llegar al alto nivel es muchísimo más difícil para una mujer si partimos de la base desde la infancia, ¿no? Los juicios de valor, los prejuicios, pues un montón de cosas, ¿no? Sobre todo en deportes históricamente masculinizados como es el ciclismo. Sí que es cierto que, bueno, pues que las cosas están cambiando y hoy en día, pues yo por ejemplo que voy a dar charlas a los colegios y preguntas a las niñas y a los niños y la verdad es que ellos lo ven ahora pues con una naturalidad que pues todo es igual, todos pueden practicar cualquier deporte, pero esto no ha sido así hace unos años. Por otra parte, bueno, las mujeres hemos crecido, la gente de mi edad, mi modalidad deportiva, el alto nivel se consigue ya con una edad, por eso ya tengo una madurez. Es cierto también que hemos crecido sin referentes femeninos. Eso ha sido algo que yo lo veo atrás y digo, ¿cómo lo hemos hecho, no? O sea, no teníamos a nadie en quien fijarnos, ¿no? O sea, ha sido pura pasión. Me gusta hacer esto y lo quiero hacer, pero no por el reflejo de una persona que lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que el llegar ha sido mucho más difícil. Y luego mantenerse, pues está el tema de los recursos. El hombre, por ser hombre, tiene unas ventajas y unos beneficios que yo creo que no se da cuenta, ¿no? Porque al final el que está en una posición favorecida le cuesta mucho darse cuenta, ¿no? Igual que en otros aspectos de la vida. Entonces yo creo que al final es un trabajo de todos, ¿no? Los hombres tienen que darse cuenta de esos privilegios que tienen a la hora de que parece que su voz vale más, de que su trabajo vale más, de que tienen que ser ellos los que abran un poco los medios, que parece que los resultados de los hombres tienen como más valor. Entonces yo creo que tiene que ser un trabajo también de ceder ese lugar que nos corresponde a todos, ¿no? Y por parte de nosotras, pues mantenerse es difícil por falta de recursos muchas veces. Entonces, bueno, hay que seguir peleando. Evidente que nos queda todavía mucho camino que recorrer, pero no solamente a nivel profesional, sino en todos los niveles. Mi deporte, la verdad que todavía no vive mucha gente de él, son carreras de larga distancia por montaña, pero yo me acuerdo cuando empecé hace 14 años a correr carreras, las típicas carreras de pueblo y ni siquiera había camisetas para mujeres. O sea, y eso poco a poco se ha ido mejorando, las inscripciones han ido subiendo, la participación se va notando. Yo también organizo una carrera en mi pueblo y no es igual cuando empezamos que ahora, que este año ha habido ya 80 mujeres apuntadas a una carrera de 300 inscritos, ¿no? Entonces, poco a poco se va avanzando, pero todavía nos queda mucho camino. Además, hay una desigualdad, ya no solamente entre hombres y mujeres, sino entre unos deportes y otros, abismal, y eso es duro. Desde el Ayuntamiento de Santurtzi me propusieron para un proyecto súper bonito y quedamos un grupo de mujeres dos días al mes para poder salir al monte juntas. El proyecto empezó el año pasado, que ya era un proyecto con éxito porque estuvimos 30 personas, pero este año ha crecido y la participación cada vez es mayor. Y en el monte de mi pueblo además se nota que cada vez hay más mujeres corriendo, en mi caso, por la montaña.